Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí un gran gozo que, a pesar de que no podemos estar juntos, pues tenemos la manera de poder seguir compartiendo la palabra de Dios para seguir edificándonos juntos, esperando que estén muy bien en sus casas o donde sea que estén, y que el Señor les esté fortaleciendo aún en medio de las circunstancias que no son tan favorables. En cuanto a la economía, la salud que está en nuestro país, pero sabemos que es Dios quien es nuestro sustento, nuestra roca, quien sustenta nuestra vida. Amén. En esta mañana vamos a compartir y vamos a seguir hablando la palabra de Dios porque es importante, porque es la palabra de Dios la que hace que nuestra fe se fortalezca y crezca. Y cuánta falta nos hace, no solamente a nosotros, sino también a los que nos rodean, que nosotros podamos compartir estos videos y también de viva voz poder hablarles de lo que Dios hace y está haciendo en nuestras vidas. Entonces, pues vamos a comenzar, si les parece, con una oración y preparemos y dispongamos nuestro corazón para escuchar lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Bendito Padre, en esta mañana, Señor, alabamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros hasta el día de hoy y porque tu mano, Señor, nunca nos ha dejado, Padre. Te damos la gloria, la honra a ti, Padre, y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú hables a nuestras vidas, Señor, y que nos muestres tu voluntad, porque, Padre, lo más importante en esta vida es estar en tu presencia, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando del libro de Josué y durante los capítulos 1 al capítulo 11 el mensaje constante era esfuerzo, era valor y también era no tener temor. Cada vez que Josué iba a la batalla, cada vez que Josué iba a empezar una nueva campaña, Dios siempre le recalcaba: no tengas miedo, yo he entregado, yo ya he dado, yo ya he dispuesto esto para ti. Y Josué, algo que aprendimos también mucho de él en estos 11 capítulos que estudiamos, es su obediencia. En el capítulo 11 termina diciendo que él hizo tal cual había estado en la ley y conforme a lo que Moisés le había mandado. Entonces, todas estas cosas que aprendimos durante este lapso de 11 capítulos son para que en este tiempo, que no es muy favorable o no es muy bonito como quisiéramos, pues podamos llevarlos a cabo, podamos usarlos, porque esa es nuestra fortaleza. La palabra de Dios es la que nos da eso que necesitamos para vencer cada día. Entonces, vamos a continuar este estudio. Inmediatamente del capítulo 11, que es la última batalla que Josué va a librar, que va a durar aproximadamente 7 años, contra la última alianza de reinos que se va a levantar en contra del pueblo de Israel. Hablábamos de perseverancia, hablábamos de fortaleza, y qué importante es que un cristiano tenga estos principios en su vida, porque son tiempos como estos los que nos estamos viviendo, los que nos ponen a prueba de decir: no sé qué va a pasar mañana, no sé si mañana esto se va a poner peor, no sé si va, pero no importa, porque el Señor está conmigo. No sé si van a ser un mes, no sé si van a ser 2 meses, si van a ser 10 meses, 2 años, no importa, porque el Señor, mientras Dios esté conmigo, yo estaré bien. Y esa es la enseñanza constante, sobre todo hablando de Josué y de Caleb, que son los 2 personajes que tienen demasiada relevancia en este libro. Y bueno, en el capítulo 12 vamos a encontrar una remembranza o un conteo de los reinos, de los reyes que fueron derrotados por Moisés y por Josué. Y nos preguntaremos, bueno, ¿de qué nos sirve recordar estas cosas? El capítulo 12, pues es bien importante que siempre tengamos presente cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida, porque a veces se nos olvida y a veces vivimos días como estos y entramos en pánico, en terror, pero nos olvidamos que Dios nunca nos ha dejado. ¿Y qué nos hace pensar que hoy nos va a dejar? Y esta remembranza que hace el libro de Josué a mí me ayuda como a recordarlo. En una lectura de no más de 3 minutos me ayuda a entender qué glorioso ha sido la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Cuántas cosas maravillosas les ha permitido vivir. Y
Inmediatamente después viene entonces el capítulo 13, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Y el capítulo 13 marca una nueva etapa en la campaña que Josué emprendió desde que cruzó el Jordán. Y ahora ya no va a ser la guerra el punto principal. Ahora viene una segunda enseñanza o una segunda ordenanza que Dios le va a dar a Josué y que es bien importante que tú y yo la entendamos el día de hoy. Y bueno, en esta mañana, este capítulo, Josué 13, le puse por título Una herencia eterna. A partir del capítulo 13 hasta el capítulo 21, la palabra herencia o heredad se repite 50 veces. 50 veces se repite esta palabra. Y yo debo preguntarme, ¿será importante entonces la heredad, la herencia? ¿De qué me sirve? ¿Yo tendré una, no tendré una? ¿O solamente se refiere al pueblo de Israel en aquel momento? Y la respuesta es no. La heredad o la herencia es algo que todos los que hemos creído en Jesucristo hoy tenemos y debemos entenderla. Porque así como el pueblo de Israel peleó, no peleó en vano. No peleó porque Dios tenía ganas de ver pelear a su pueblo o porque quería enseñarles a pelear por pelear. Dios enseñó a pelear a su pueblo porque tenía grandes recompensas para ellos, bendiciones y cosas enormes y preciosas que eran solamente para el pueblo de Dios. Bien, entonces el capítulo 13 va a marcar una nueva etapa. Esta etapa tiene que ver con la comisión que Dios le va a dar a Josué. Versículo 7, no vamos a leer todo el capítulo 13 por ahorrar un poquito de tiempo, pero yo te invito a que en tu casa tú le des lectura completa para que tengas bien el contexto de todas las cosas y el Señor te siga hablando, porque hay muchas cosas que ver aquí que a lo mejor no vamos a poder abarcar en este momento. Pero el versículo 7 dice: reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Esta es la nueva comisión de Josué. Ahora Josué ya no va a tener que dirigir la guerra. Ahora Josué lo que le va a tocar es empezar a repartir pues lo que obtuvieron por las guerras, lo que obtuvieron por las batallas que se libraron en el desierto, por todo lo que pasó en el desierto, lo que pasó cruzando el Jordán, y por fin se va a empezar a tomar la promesa de Dios. ¿Cuánto tiempo esperó el pueblo? ¿Cuántos años? ¿Cuántas generaciones? Los padres que perecieron en el desierto, la generación que crece libre en el desierto, cruza el Jordán, a excepción de Josué y Caleb. Y por fin llega el momento. Yo me imagino para Josué que también no fue fácil, porque ya eran un gran pueblo, ya estaban organizados, eran muchísimos, habían hecho grandes cosas y de repente llegar a este punto, para él es un nuevo reto. Ahora, se vuelve más reto porque para este punto Josué ya tenía más o menos la edad de 100 años. Y bueno, ¿cuántos de nosotros no tenemos ni siquiera la mitad de esos años? Y no tenemos ni siquiera la mitad de fuerzas que en ese momento Josué tenía para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, todo el tiempo la Biblia nos da enseñanzas y todo es relativo a cómo es tu comunión con Dios todo el tiempo. Josué era un hombre obediente, Josué era un hombre valiente, Josué era un hombre que no dudaba de Dios. Y yo te preguntaría, ¿tú dudas de Dios en este momento con lo que está pasando? ¿Estás asustado porque a lo mejor no vas a tener trabajo cuando esto termine o porque tú te puedes contagiar de la enfermedad? Tú tienes que tener en cuenta y bien presente como Josué lo tenía. ¿Quién está de tu lado? ¿Sí? ¿Quién está de tu lado? Entonces, pero esta palabra clave que menciona el versículo 7, heredad. Esta palabra que, como lo mencioné 50 veces, es importante esta palabra. Pero vamos a entender primeramente qué es una heredad. ¿Qué es una heredad? Dice la definición oficial, bueno, una de las tantas, dice conjunto de bienes, derechos y, esto es importante, esta palabra es muy importante, y obligaciones
que una persona transfiere a otra en vida o bien en muerte. O bien en muerte. Bien, ¿tenemos heredad en Cristo como cristianos o esta enseñanza solamente es para el pueblo judío? Porque pues estamos hablando de los tiempos de Josué, hace miles de años. ¿O qué me quiere decir? ¿O qué me quiere enseñar el Señor a través de esta palabra? Y la respuesta es sí, tú tienes una herencia. Hablábamos de bienes, hablábamos de beneficios, de derechos, pero en la vida cristiana tenemos bendiciones, tenemos promesas que nos han sido heredadas por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero el problema no es que las tengas, porque Dios es fiel y Dios siempre las va a dar. Dios siempre porque Él cumple su palabra. El problema es esta palabra que te mencionaba, obligaciones. ¿Cómo puedo hacer uso de esta herencia? ¿Cómo puedo disfrutarla? ¿O cómo puedo echarla a perder? Porque también puede suceder. Entonces, vamos a estudiar hoy y este capítulo nos va a enseñar cómo utilizar estas cosas para poder tener una vida plena, una vida de victoria. El pueblo de Israel ya está ahorita empezando a ver, bueno, ya nos vamos a acomodar, tú te vas a ir para allá, yo para acá, etcétera. Pero vamos a entender que también las bendiciones nosotros las podemos echar a perder. Y es nuestro trabajo que esa heredad nos echa a perder. Entonces, vamos a ver y contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo alcanzar esa herencia? Vamos a ver 3 cosas para que yo pueda alcanzar esa herencia. 3 detalles que son casi imperceptibles en este pasaje, los vamos a estudiar y nos van a permitir entender estos 3 puntos. ¿Cuál es el primer punto de estos 3? Número 1, conságrate a Dios por completo. Donde nos vamos a basar en el versículo 8 que dice, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Aquí Dios le está diciendo a Josué, vas a repartir, empieza a hacer esto, esta es la instrucción, bla, 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 y le hace una entre paréntesis Josué. Acuérdate que estos pueblos ya tienen su heredad. Pero, pues uno pensaría, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues ya estaban viviendo, ya tenían su parte, pues ya, ¿no? El problema aquí es dónde habían obtenido esa heredad. ¿Dónde habían obtenido esa heredad? En el Números capítulo 32, en Números capítulo 32, vamos a encontrar la historia de cuando estos pueblos, antes de cruzar el Jordán, ya se están acercando. Está todavía Moisés, y hablan con Moisés y con Eleazar para decirles, oye Moisés, pues fíjate que, pues es que esta tierra que estamos pasando ahorita está bien bonita, y mira, pues nuestras vaquitas están bien a gusto aquí, pues como que ya nos gustó. Uno diría, bueno, pues ¿cuál es el problema? O sea, ¿a quién le afecta? ¿Alguien iba a vivir ahí? No, nadie iba a vivir ahí. El problema es la instrucción de Dios. Nunca fue, ni la promesa de Dios nunca fue antes de cruzar el Jordán. La promesa de Dios era cruzando el Jordán. Pero a este pueblo le pasó un poquito lo que a Lot. Vieron algo bonito y se dejaron apantallar. Bueno, estos pueblos de la media tribu de Manasés, de Rubén y de Gad, representan a aquellos cristianos que se conforman. Aquellos cristianos que dicen, bueno, mira, pues tengo trabajo, me alcanza, estoy bien, estoy sano, no necesito comprometerme más con Dios. El pueblo, estos 2 pueblos y medio no marcharon hacia la guerra completos para tomar la tierra. Ellos dijeron, bueno, sí, mira, pues vamos a ir los hombres de guerra, les vamos a ayudar, pero ellos peleaban ya sin una esperanza. Ellos ya tenían lo que querían. Y hasta aquí todavía podemos cuestionar y decir, bueno, ¿pero qué tuvo de malo? Bueno, si tú te remontas a 1 de Crónicas capítulo 5, te vas a dar cuenta
de que el haberse quedado en ese lugar trajo problemas muy fuertes, por haberse quedado en la retaguardia, en la guerra, por la promesa de Dios. Entonces, son esclavizados porque al estar ahí estaban rodeados de naciones con las cuales empezaron a contaminar, porque eran cristianos no comprometidos. Eran cristianos que, bueno, pues no necesito ser tan radical, ¿no? O sea, pues, bueno, no necesito que mi trabajo se enteren que soy cristiano. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué los incomodo? ¿Para qué les predico? Y ese es un gran problema de los cristianos que no se comprometen. Bueno, es que hoy tengo cosas que hacer, pero pues lo importante no es ir a la iglesia, no es tener un corazón para Dios, ¿no? O sea, yo puedo alabar desde mi casa. Sí, sí puedes hacerlo, pero en los tiempos que corresponde cada cosa, ¿no? Y ese es el problema de aquellos cristianos tibios, aquellos cristianos que no, ni para atrás ni para adelante. Y esto es donde tú tienes que tener mucho cuidado. Tienes que consagrar tu vida completamente a Dios. Todas las demás naciones avanzaron y cruzaron el río y experimentaron la bendición y el poder de Dios más que estas 2 naciones y media. Estas 2 naciones y media sufrieron muchos oprobios por no haber seguido la voluntad de Dios. Por no haber seguido la voluntad de Dios. Y ahí en 1 Crónicas capítulo 5, yo te invito a que lo leas para que tú sepas de qué estamos hablando. No quiero tomarme demasiado tiempo. Vamos a ver también, en segundo lugar, busca la santidad siempre. O sea, conságrate a Dios por completo. Y esto te tiene que llevar a este segundo punto, buscar la santidad siempre. Versículo 22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ahora, pues de repente está la narración, y hace una mención especial de Balaam. Y tú te quedas, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? O sea, porque no era un rey, no era un gobernante, porque siempre se mencionaban los reyes y los gobernantes, pero nunca un ciudadano. Bueno, es porque Balaam ya tiene historia con el pueblo de Israel. Y esto nos remonta al libro de Números 22 al 25, capítulos 22 al 25, para que también lo leas en tu casa, tengas este contexto. Pero rápido te lo cuento, era un profeta, aparente profeta que temía de Dios, y el rey Balac de la tribu de Moab, de la nación de Moab, se levanta para destruir al pueblo de Israel porque tenía miedo. Él decía, es que es una gran nación, van a tomar lo que es mío, y él en su codicia pues no quería, y le dice al profeta, maldícelos. Y este profeta, no, pues son el pueblo de Dios, maldícelos y te voy a dar tanto. Y bueno, el problema de este hombre es que era un hombre avaricioso, amaba los placeres de este mundo, amaba el dinero, y como muchos cristianos, ¿verdad?, que están en las iglesias buscando a Dios por sus bendiciones, no porque quieran una relación con Dios, buscan a Dios para que me vaya bien en mi trabajo, y ahí estamos, ¿no? Muchos hermanos ya tomando malas costumbres. Es que el Señor te va a bendecir, y esa es la manera en la que ofrecemos a Dios, cuando la promesa de Dios no es el dinero, no son las posesiones de este mundo. Las promesas de Dios son vida eterna y salvación. Pero este hombre amaba las posesiones de este mundo, y entonces él entiende que cuando Dios pelea por un pueblo no había manera de derrotarlos. Y Dios le dijo, no lo vas a hacer, y este es mi pueblo y no lo puedes tocar. Y Dios nos guarda, y Dios nos cuida, y Dios nos bendice. Pero también este profeta entiende una cosa, que la manera de destruir al pueblo de Dios es a través del pecado. El peor enemigo del pueblo de Dios no es las huestes celestiales, no son los demonios, no. Es la desobediencia a Dios. Ese es el peor enemigo del cristiano. Cuando tú decides desviarte de la voluntad de Dios, es tu decisión. Y entonces
este hombre organiza una fiesta, vamos a parafrasear un poquito la historia, organiza una gran fiesta, lleva mujeres hermosas de la tierra de Moab y invita a los hijos de Israel. Y estos caen, pero caen como moscas y empiezan a tener relaciones con ellas. ¿Cuál es el problema? Hasta aquí pues todavía podrías cuestionar un poco, bueno, pues ya fue un error, un resbalón, Dios les dijo que no, pero bueno, no pasó de ahí. El problema es que este pueblo representa el pecado de este mundo. El origen de este pueblo de Moab tiene que ver con el incesto de Lot con sus hijas. Fíjate de dónde nace esta nación, de un gran pecado donde un padre tiene relaciones con sus propias hijas. Y de ahí surge esta nación. Y por eso Dios los quería guardar y les dijo, no se junten, no se alleguen, no se mezclen. Y cuando esto sucede, entonces Dios viene en juicio contra su nación y muere muchísima gente a causa de este pecado. Y entonces volvemos al punto, ¿no? Importante buscar la santidad de Dios, alejarme del pecado. Mira, si yo ya sé que esto me provoca cosas, me alejo, Señor, guárdame, en oración te busco, en lo íntimo. Hermanos, vamos a estar aislados, ¿y qué estás haciendo? ¿Cuántas te dicen por ahí, no, pues a ver qué series te vas a ver y todo esto? Y yo te diría, ¿cuántos libros de la Biblia te vas a aventar en esta cuarentena? ¿Cuántas horas vas a estar orando por tus hermanos, por tu familia? ¿Cuántos versículos te vas a estar aprendiendo esta semana? Ya no vas a estar en el tráfico atorado, en empujones, ahora vas a estar en tu casa. Busca la santidad. Escuchaba hace tiempo que en China, en las noticias estaba escuchando que en China por la cuarentena se disparó el número de divorcios por las personas que están juntas en su casa, imagínate. Satanás no juega, Satanás está buscando destruir al pueblo de Dios, a esta humanidad, principalmente a los hijos de Dios. Este tiempo para ti tiene que ser una búsqueda profunda de Dios, para que vivas en victoria. Vamos a ver, en tercer lugar, depende siempre solo de Dios. Ya vimos que hay que consagrarse por completo a Dios, ya vimos que hay que buscar la santidad siempre, y por último aprende o depende siempre solo de Dios. ¿Cuántos están asustados ahorita? Por la economía. Híjole, a ver si no me quedo sin trabajo, a ver si no pierdo mi negocio, a ver si... Yo te diría, es que tú no dependes de eso. Tú dependes de la misericordia de Dios. Josué capítulo 13 y versículo 14, y aquí voy a extender un poquito los versículos porque no son los únicos versículos donde se menciona, pero dice Josué 13, 14, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, de Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Versículo 33, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Josué 14, 3, 4, aquí voy a salir un poquito del capítulo, pero para que tú veas cómo Dios confirma. Dice, porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. Josué 18, 7, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Ahora, pues uno aquí diría, pues pobres levitas, ¿no?
pobres levitas, no les tocó nada, ¿no? Y estuvieron ahí aguantando todos estos años. Pero lo que a ellos les tocaba era lo único eterno. La presencia de Dios es lo que les tocó. En Números 18, 20, Dios le dice a Aarón: yo seré tu parte y tu heredad. Y está hablando de los sacerdotes y los levitas. Yo seré tu parte y tu heredad. Imagínate, en este momento Dios te está diciendo: ¿por qué te preocupas? Yo estoy contigo. Yo soy dueño. Yo soy el amo. Yo soy el creador. Yo soy el superior de todo y de todos. Quizá Dios te está enseñando cosas en este momento y una de esas es a depender de Él completamente. A lo mejor has estado afanado con este mundo, estás muy afanado con una relación, con tu trabajo, con tu economía, con tu salud, y estás todo el tiempo estresado, preocupado, todo el tiempo asustado, ¿no? Conozco gente que por la mínima cosa se aleja de Dios. Dice la palabra que los afanes iban a ahogar. Dice en el libro de Mateo que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a apagar. Y esto tiene que ver con los afanes, que esta vida cada vez nos va vendiendo más afanes y más afanes. Y hoy, bueno, ya me compré un telefonito, qué bonito, y al mes ya salió otro teléfono mejor, y ya lo quiero también, pero cuesta más de 3 veces lo que costaba el primero, y ya lo acabas, todavía estás pagando ese y ya salió el nuevo. Y entonces este mundo te está afanando. Y tengamos cuidado de no perder la mirada en Jesús, porque dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Hermanos, debemos aprender en este tiempo. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que Dios quiere traer a su pueblo en este periodo de crisis en nuestro país, en el mundo, es dependencia de Dios. La iglesia, cuando más creció históricamente, fue cuando estuvo en persecución. Hoy somos un país que tiene libertad. Yo puedo ahorita salir a la calle y ponerme a cantar alabanzas y nadie me puede decir nada. Y no lo hacemos. Pero cuando la iglesia sufrió persecución, cuando los grandes héroes de la fe surgieron, fue en medio de la persecución. Entonces, hermanos, en este tiempo a lo mejor no estamos juntos, pero eso no quiere decir que no vayamos quizá a crecer. Quizá este va a ser el medio por el cual muchos de tus familiares van a escuchar la palabra de Dios y tú te levantas en el nombre de Jesús y les empiezas a hablar. No tengas miedo, hay un Dios que tiene control y que tiene misericordia de quienes le buscan de corazón. ¿Sí? Y bien, entonces hablamos ya de cómo alcanzar esa herencia. Vimos que hay que consagrarnos a Dios, no ser como aquellas tribus que se quedaron antes del Jordán, aquellos cristianos a medias, cristianos mediocres. Buscar la santidad siempre, guardarnos de pecar, cuidarnos de pecar. Y número 3, depender siempre de Dios. Ahora vamos a entender otra nueva verdad que es importante, es cómo disfrutar esta herencia. ¿Cómo disfruto esta herencia? ¿Sabes que las cosas hermosas que Dios nos ha dado las podemos echar a perder? Bien, ¿cómo disfrutar esta herencia? Bueno, en primer lugar, tú tienes que entender que todo lo que Dios te da es por pura gracia. Todo lo que tú tienes, bendito, hermoso, precioso el día de hoy, ha sido por la misericordia de Dios. Ha sido por su pura misericordia. Hermano, el pueblo de Israel sí peleó, sí obedeció, pero todo le pertenece a Dios. Y vamos a entender esto. De alguna manera, Dios siempre le dio al pueblo de Israel y siempre le decía a Josué: mira, Josué, yo ya te he dado este reino, ahora ve y pelea. Pero tú no puedes dar algo que no es tuyo. Tú no puedes dar algo que tú no tienes. Y Dios es dueño de todo. Y Dios les permitió obtener esta tierra y se las prestó para que vivieran en paz y que vivieran
en abundancia. Pero también, así como a nosotros nos da promesas, nos da bendiciones, y el Señor me da un trabajo, y el Señor me da una hermosa familia, me permitió conocer una mujer de la que me enamoré y nos casamos, y me permite tener una congregación donde estar, y todas esas cosas que son bendición, yo las puedo echar a perder. Y cuando el pueblo de Israel pecaba, esa herencia, que era algo bueno, algo bendito, se convertía en un gran problema para ellos. Ellos, la palabra de Dios dice que contaminaban por su pecado la tierra. ¿Cuántas veces dejó de llover, la tierra se echó a perder? Y podemos encontrar ejemplos en la Biblia donde el pecado atraía sobre algo que era bueno la maldición. Y entonces entra el pecado a mi vida, entra el pecado a mi corazón, y empiezo a destruir a mi familia. Y empiezo a echar a perder mi trabajo porque empiezo a hacer cosas que no debo hacer en el trabajo. Y entonces ya no puedo disfrutar de algo que era una gran bendición para mi vida por mi pecado. Hermanos, todo lo que Dios nos da es por pura gracia, y tú tienes que entender y darle gracias a Dios y cuidar mucho lo que Dios te ha dado. Hoy de verdad yo le doy gracias a Dios porque tenemos este medio para poder comunicarnos, para poder decir, hermano, ten fe, vamos a seguir adelante, vamos a esforzarnos. Hace 9 años en la situación que ocurrió parecida a nuestro país, no había estas cosas, estábamos muy aislados, mucha gente pues, dejó de congregarse en las iglesias. Pero hoy lo tenemos, y hoy tu fe puede seguir creciendo, y el Señor nos ha dado medios, el Señor nos ha dado las cosas que tú necesitas para poder salir victorioso de esta situación. Y vamos a ver, en segundo lugar, ser responsable de lo que Dios te da, para que tú puedas disfrutar de esta herencia que el Señor te ha dado. Ser responsable de lo que Dios te ha dado. Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice, cuida tu salvación con temor y con temblor. No hay nada que tú hayas hecho para ganar lo que Dios te ha dado. No, tú no puedes pagar la salvación, tú no puedes decir, pues mira, Señor, tengo tantos talentos, mira, soy bueno para la guitarra, o canto súper bien, soy un gran predicador, entonces, pues mira, como ves, yo predico y pues tú me das salvación. No es así, no funciona así. Dios te lo da porque te ama, porque ha tenido misericordia de ti. Y entonces, ¿tú qué haces? Tienes que cuidarlo, tienes que atesorarlo. Yo le doy gracias a Dios porque hoy puedo hablarte a ti de su palabra. Y es un gran honor, es un privilegio que nos podamos parar al frente y predicar la palabra de Dios. Pero muchos se corrompen, muchos se desvían, como hablábamos del profeta Balaam. Muchos aman otras cosas, aman el ser vistos, aman el ser reconocidos. Y debemos cuidar lo hermoso que Dios nos dio. Tienes que cuidar a tu familia, tienes que cuidar tu trabajo, atesorarlo. Por eso dice la palabra de Dios que hagamos las cosas, todo lo que hagamos, hazlo como para el Señor. Si tú vas a ser un gran trabajador, si tú vas a ser un buen estudiante, no es porque anhelas el éxito de este mundo, porque este mundo busca el éxito, anhela los reconocimientos. No, tú lo vas a hacer porque Cristo vive en ti. Y es consecuencia de la presencia de Dios en tu vida la excelencia. Hay cristianos que confunden la humildad con la mediocridad, pero hay otros que confunden la victoria con la vanidad. Y debemos tener cuidado, porque los extremos no son buenos. El Señor nos enseña a ser hombres y mujeres estables de corazón, con un corazón humilde. Sí. Entonces, hermanos, creo que tenemos una gran oportunidad en este tiempo que vamos a estar con nuestras familias. ¿Por qué no, en vez de empezarte a pelear con tu hermano, hermana, esposa, esposo, por qué no te sientas con él a orar? Es una bendición.
¿Por qué no te sientas con tus hijos y les empiezas a enseñar de la palabra de Dios? ¿Por qué no les dices, mira hijo, perdóname si te he ofendido, esposa, perdóname si te he ofendido, quiero ministrarte, quiero orar por ti, quiero bendecirte, vamos a llevar un estudio, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a leer este libro, vamos a compartir, vamos a convivir? ¿Y no te gustaría que, a diferencia de en otros países, dijeran, oye, este periodo de cuarentena en México provocó que los matrimonios se reformaran, se restauraran, las familias se restauraran? Y eso tiene que ver con tu corazón. ¿Cómo está tu corazón con Dios? Hermanos, hermanas, esta es una gran oportunidad que tenemos para tomar una gran bendición que el Señor nos dio, una heredad. Y todavía nos faltan cosas tremendas, heredades preciosas que el Señor todavía tiene para nosotros. Y la más grande y la que nos espera es la vida eterna. Un día mirar al Maestro cara a cara y recibir de Él una palabra, un abrazo. ¿No es eso una gran herencia? ¿No es algo que tú deberías dejarle a tus hijos? Está bien, déjale carreras, déjale estudios, déjale una casa, déjale carros. Está padre que si Dios te lo ha permitido y lo tienes, gloria a Dios. Pero si tú le dejas solo eso, dice la palabra de Dios, ¿de qué te sirve ganar al mundo si tu alma se perdió? Ese es un momento para que las familias, la iglesia, nos volvamos a unir. Y volvamos a tomar esta herencia preciosa que es la familia, que son nuestros matrimonios, nuestros hijos, y podamos ministrarles, y podamos orar por ellos, orar por nuestra nación. Vamos a terminar con una oración. Yo te invito ahí en tu casa, con quien estés, que oremos juntos y que clamemos para que, como iglesia, aunque físicamente no estamos juntos, estamos en un mismo espíritu. Y eso trasciende distancias. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque no nos has dejado, Señor, y yo sé que en este tiempo no nos dejarás, Señor. Bendice a tu pueblo que hoy no puede reunirse, pero que sí, Señor, podemos orar juntos. Pero que sí, Señor, podemos tomar nuestras heredades, Señor, en la fe que tú nos has dado, Señor. Bendice a las familias, a los matrimonios, Padre. Permítenos, Padre, llevar a cabo esta palabra en nuestras vidas, buscar la santidad, apartarnos, Señor, del mal, poder cuidar, Señor, lo hermoso, todo lo bueno que tú nos has dado, Señor, y no echarlo a perder. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y el próximo viernes estaremos emitiendo el estudio del libro de Mateo, que nos corresponde el capítulo 14, para que estemos atentos y sigamos alimentándonos de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.